cambien por cosas diferentes. Pero todo eso es lo que ya se está implementando. El anticristo no lo conocemos, no ha llegado, pero ya está en acción. Muchos especulan. Algunos dicen que podría ser el príncipe de Gales, el hijo de Carlos. Otros dicen que el anticristo tiene que ser descendiente judío. Entonces, hay cosas que sí hay que entender, que un judío no le crea a nadie. Un judío le crea a otro judío. De hecho, un judío, por respeto, le responde a usted, pero lo saca de una, lo corta. Ellos no le creen a nadie. Para ellos poder creer, tiene que tener una descendencia judía, pertenecer a alguna de las tribus descendientes. Y una de las cosas que el hermano Antonio me decía, que en esa época, de acuerdo a la persecución del cristianismo, mucha gente emigró a Europa y se radicaron muchos en Inglaterra. Inglaterra predominó que su gobierno era basado en la creencia en Dios y su fe en Dios, por los principios que ellos traían de su fe cristiana. Es que muchos son descendientes, tienen por generaciones, son descendientes judíos, y que por eso algunos dicen que este muchacho, creo que es no recuerdo cuál es el príncipe, dice que es un estratega militar, es diplomático, el hijo de Carlos el mayor. Es estratega militar, es un gran diplomático y que tiene la característica para imponerse como el líder mundial, pero son hipótesis, no se puede asegurar que lo sea. Lo que yo sí sé es esto, que si la venida del Señor está cerca, el anticristo ya está. Ya está. No se ha manifestado, pero ya está. En campaña, está haciendo campaña. Sí, ya es relativo. Yo encontré hace días un artículo en internet que habla del movimiento 666 y decía un tal William no sé qué estaba buscando 666 multimillonarios que le ayudaran a financiar su programa de gobierno mundial, apuntando obviamente a lo que es el anticristo. Hay muchas cosas, y también aparte de eso, los medios han sido muy importantes. Como hay gente muy amarillista, hay también mucha especulación, mucha mentira. Y siempre abunda más la especulación y la mentira que la verdad. Así es. ¿Qué puede, hermana? ¿Qué iba a decir? Yo hace tiempo escuché algo y a mí me pareció acertado, pero no sé usted, doctor, qué nos dice. Alguien enseñaba que como nadie conoce ni el día ni la hora en que el Señor ha de levantar su iglesia, entonces es muy probable que a lo largo de la historia se hayan levantado muchos con el perfil para ser el anticristo, como que el diablo lo tuviera ahí preparado para manifestarlo en ese tiempo. No sé si de pronto eso tiene algo, pues de decir que no se sabe ni el día ni la hora, ni el mismo lo sabe, o si definitivamente sí hay uno específicamente que está preparado. De hecho, sí ha habido muchos prototipos del anticristo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Herodes, un tipo del anticristo. Si miramos Napoleón, si miramos Hitler. Entonces, sí ha habido hombres que han querido levantarse e imponerse como líderes mundiales.
pero no ha sido el momento. Porque imagínense, si dentro de la Primera Guerra Mundial, si fuera Hitler, no nos hubiera tocado a nosotros, no estaríamos aquí, no habríamos sido merecedores de esta gracia. La higuera todavía estaría muy verde una vez. Claro, porque ¿cuál fue el propósito de Hitler? Terminar a Israel. Y de hecho, pues eso los esparció, pero la higuera comenzó a florecer desde el 14 de mayo de 1948. Hoy Israel tiene 72 años y está más firme y sólido. Escuchaba estos días, ya todos los judíos tienen la segunda dosis de vacuna contra el COVID. La primera nación en vacunar más población. Y ellos tienen sus mismos médicos. Ellos lo hicieron, ellos no le compraron a Pfizer, no. Ellos mismos tienen sus científicos y ellos mismos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen una promesa de parte de Dios. Y para ellos esa relación con Dios es importante. Estos días yo escuchaba a Benjamín Netanyahu que decía que el pueblo de Israel tiene muchos amigos, decía, son amigos que no los conocemos, pero son amigos y aliados de Israel. Y le preguntaban, ¿y quiénes son? Y decía, los cristianos. Y eso es cierto. Ellos saben que el pueblo cristiano tienen una promesa en el Dios de Israel. Entonces, por eso ellos nos llaman que nosotros somos sus aliados. Entonces, ellos saben que de parte nuestra siempre tendrán nuestras oraciones pidiendo por la paz de Jerusalén. Un detallito de Hitler es que también era de descendencia judía. No, yo he escuchado decir que Hitler él no era ni alemán. Él llegó a Alemania desde niño y se radicó allá, pero se impuso y ganó terreno dentro del nazismo. Y ellos, cuando eso se ejecutaba, las fuerzas del Tercer Reich, y él logró escalar hasta esa posición, pero no que haya sido descendiente judío. La mamá no tenía, la mamá de Hitler no tenía descendencia. No tengo ese dato, no lo conozco, pero lo que yo sé era que supuestamente no era descendiente judío. Bueno, yo no lo he... Bueno, sea lo que haya sido, de todas maneras, no hay razón de acabar con su descendencia. Para preguntarte, jugamos el pueblo de Israel, él por promesa es salvo, promesa, pero si ellos no se arrepienten no van a la salvación. Mire, es que en la tribulación hay una promesa de los 144.000 que van a ser sellados, que son de la promesa, y de cada tribu saldrán 12.000 sellados. Pero también la Biblia habla de los que en medio de la tribulación se volverán al Señor y lo van a reconocer como el Mesías. Y esa multitud son judíos que van a ser salvos y van a aceptar al Señor en medio de la tribulación. Pero también están hoy los judíos, cualquier judío hoy, y hay judíos que han conocido la revelación del nombre de Jesús y han aceptado a Jesús como su Salvador. Ellos son salvos por fe, como nosotros, pero otros van a ser salvos, pero allá, en medio de la gran tribulación, cuando reconozcan que Jesús es el Mesías, era el Mesías y no el Anticristo. Entonces son procesos dentro de la salvación. Y los 144.000 que Apocalipsis describe son el remanente de Israel. Es lo que Dios ha tenido reservado para el fin del tiempo, de acuerdo a esa promesa. Entonces, está el remanente, pero están los que van a ser salvos en medio de la tribulación, que serán judíos que se van a volver a Jesús y lo van a aceptar como el Mesías.
¿A dónde vamos? El amilenarismo no encuentra ningún lugar en la enseñanza del Nuevo Testamento para la creencia de un milenio que vendrá después de la venida del Señor, ya que la venida del Señor viene seguida e inmediato del juicio final y del estado eterno. Entonces ellos se alejan del concepto de las Escrituras. También dice que el punto de vista de las últimas cosas que sostiene que la Biblia no predice un milenio o un periodo de paz y justicia mundial que en esta tierra antes del fin del mundo. Por eso ellos dicen que el amilenarismo enseña que habrá un desarrollo paralelo y contemporáneo tanto del bien como del mal, el reino del Dios y el reino de Satanás en este mundo hasta la venida de Cristo. Entonces ellos dicen que va a haber un paralelo entre el reino de Dios, de Satanás, y que va a ser paralelo ese hecho de salvación como de condenación, de justicia y de paz, pero que no será precisamente en ese momento, sino que se va a ir dando de acuerdo a las connotaciones que ellos enseñan, pero esto totalmente se aleja del contexto de las Escrituras. Por eso entonces la palabra amilenarismo significa que no hay milenio. O sea, ellos no lo creen, para ellos no hay. Y está el posmilenarismo. Ellos creen que Cristo regresará luego que la iglesia haya cristianizado a la sociedad. El prefijo pos antes de la palabra milenarismo significa que Cristo vendrá luego del establecimiento de un reino. El posmilenarismo es esa teoría del fin que sostiene que el reino de Dios actualmente se está extendiendo en el mundo por medio de la predicación del Evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo, así como el mundo eventual será cristianizado. Además, el retorno de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de paz y de justicia, al cual comúnmente se llama el milenio. Es cuando nosotros miramos esta gente, miran que es importante cristianizar a todo el mundo. Si nosotros miramos, el Señor dijo que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La pandemia ha permitido eso. Amén. Porque muchos lugares donde no había llegado el evangelio, hoy ha llegado. Y a través de estos medios virtuales hemos llegado a muchas personas, a mucha gente en el mundo. Hoy en día el evangelio se ha propagado de una manera que, aunque cerraron templos, aunque nos encerraron en casa, había una iglesia, no solo en casa, sino una iglesia que se desbordó virtualmente, propagando y extendiendo el evangelio. Entonces, si nosotros miramos, esto es parte de lo que se ha hecho. Y entonces determina que Cristo vendrá luego del establecimiento de un reino. El reino de Dios ya está con nosotros. Lo que nosotros estamos esperando es el recogimiento, porque no estamos esperando el establecimiento del reino de Cristo. El reino de Cristo se establecerá en el milenio y se va a establecer para Israel, para el mundo, no para la iglesia. El posmilenarismo contemporáneo cree que el reino ya existe en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que el coéxito con la era presente, en lugar de referirse a un periodo especial, al final de la era de la iglesia. Es cuando uno mira todo esto, aunque nos ajustamos en cierta manera a lo que creemos, también ellos se desvirtúan porque ellos hacen un enfoque donde se alejan también de las Escrituras. Una de las cosas que a nosotros nos tildan
es que ¿por qué nosotros tenemos que ceñirnos a las escrituras? Es que lo que está escrito está. Y lo que está revelado y las profecías que están por cumplirse ya están y están reveladas. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es el cumplimiento a esas profecías, pero también a las promesas que el Señor nos ha dado como iglesia. Entonces, por eso nosotros nos ceñimos a la escritura. Bueno. Entonces, esta parte es este anexo es importante es por los conceptos, por las variantes que se dan de acuerdo sobre todo al dispensación es que a veces y sobre todo en la etapa de lo que es el concepto del milenio, porque difieren mucho los conceptos, pero aquí es importante tener en cuenta eso porque es parte de nuestra fe y lo que creemos y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos recibiendo conceptos y más que conceptos, doctrinas que nos van a ayudar a convertirnos en apologistas, a defender nuestra fe de las creencias que hoy en día se están levantando en contra de Cristo y en contra a la fe que ha sido una vez dada. Bueno, ¿qué horario tenemos? 2:47. ¿Hay descanso o no hay descanso? Bueno. Entonces, vámonos con esta parte. Esta parte son solo 30 diapositivas. Es que las que terminamos eran 70. Algo de las dispensaciones y es... Bueno. Algo de las dispensaciones es muy importante pues conocerlas. Es por el momento de uno dar una interpretación bíblica. Es muy fundamental saber en qué tiempo se dijo. Para no aplicarle algo de pronto que no nos corresponde a nuestra época actual. Es cierto, hermano Freddy, porque es que hay muchos conceptos y desde ahí de tantos conceptos es donde se levantan las falsas doctrinas, que es lo que Pablo dice, que en estos postreros tiempos van a abundar maestros con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Por eso Pablo le dice a Timoteo del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y es lo que hoy nosotros estamos viviendo y esto nos ayuda a tener conocimiento, no solamente para conocer los tiempos, conocer los pensamientos, sino también para hacer una verdadera apología de nuestra fe. Bueno, vamos a mirar los pactos de Dios con el hombre. Los pactos de Dios con el hombre tienen también mucho que ver con las dispensaciones, porque como les decía, cada dispensación traía un pacto de Dios. Entre los pactos de Dios con el hombre está el pacto edémico, adámico, noético, abrahámico, sinaítico, palestino, davídico y el nuevo pacto. Entonces tenemos 8 pactos. Esta introducción es similar a la introducción de las dispensaciones, que estos son fundamentales para el estudio y conocer quiénes estableció Dios en sus pactos como en la iglesia y todos los beneficios que hemos recibido de parte de ellos. Los pactos bíblicos son
de gran importancia para el estudiante de teología, porque estos pactos deben estudiarse diligentemente como base de la escatología bíblica. Por eso hemos hecho énfasis que hacen parte de la escatología. El Señor le dijo a Israel: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la confianza y la fe de Israel, que ellos dicen: somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios, porque eso es lo que ellos se fundamentan. Ahora, la iglesia, somos pueblo de Dios, pero más que pueblo de Dios, la connotación es que somos la iglesia, porque Israel estableció el pueblo a través de la promesa que le dio a Abraham, pero nosotros somos la iglesia por redención, por el sacrificio de su sangre. Ayudan en gran manera a comprender mejor la manera la escatología y el cumplimiento de los propósitos y las promesas de Dios con el pueblo de Israel. Entonces allí miramos los diferentes partes. El uso escriturario de la palabra pacto. Según el diccionario, pacto es un contrato, convenio, tratado o alianza. Es usada para indicar las relaciones entre Dios y los hombres, entre el hombre y el hombre, y entre nación y nación. Es usada en cosas temporales y en cosas eternas. En las Sagradas Escrituras provienen del hebreo berit y del griego didache. Estos términos traducen pacto y en algunas ocasiones alianza o testamento. Bíblicamente es un acuerdo, obligación o vínculo entre hombre y hombre o entre Dios y el hombre. Es más que un convenio, porque en este caso el énfasis está en el lado divino. El pacto más no es tanto por el hombre, sino por Dios con el hombre. Pero el pacto no es válido si el hombre no lo acepta. Dios en su gracia se compromete a hacer ciertas cosas por el hombre, pero Dios las hace si el hombre acepta lo que Dios le ofrece. Pero si el hombre no lo acepta, Dios no está obligado a hacerlo. Definición de pacto. Las Escrituras también contienen referencia a 5 pactos mayores, todos los cuales fueron hechos por Dios con los hombres, en los cuales se ha obligado a sí mismo en relación con el programa profético o pactos escatológicos. Es una disposición soberana de Dios, por lo cual Él establece un convenio incondicional con el hombre, obligándose a sí mismo, ¿quién? Dios, mediante la gracia por la fórmula libre, yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. ¿Qué es un pacto divino? Es un pacto con Dios. Es una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional con el hombre por la fórmula contingente, sí, tú, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que el hombre falte o que falle. Contingente, parte proporcional con que uno contribuye en unión de otra persona para conseguir un fin. Encontramos las clases de pactos. Existen 2 clases de pactos. El pacto condicional es el cumplimiento del pacto condicional, depende de aquel que recibe el pacto. Cumple ciertas obligaciones o condiciones antes que el dador del pacto esté obligado a cumplir aquello que fue prometido, en este caso el hombre. Y está el pacto incondicional.
Aquello que se pacta depende para su cumplimiento solo del que hace el pacto, en este caso Dios. Lo que se prometió es concedido sobrenaturalmente al receptor del pacto basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto, aparte del mérito o respuesta del receptor. Entonces, condicional e incondicional. Condicional porque es el hombre quien se ajusta a esa condición. Incondicional porque es Dios el que lo establece. Es Dios quien determina ese pacto en respuesta al receptor. Ahora, la naturaleza de los pactos son divinos. Los pactos son literales y deben de interpretarse literalmente. Los pactos son eternos, excepto el mosaico. Son condicionales e incondicionales. Fueron hechos por un pueblo de pactos, Israel. Son escriturales. Tienen el sustento escritural, Romanos 3, 1 al 2. Son escatológicos y cada uno de ellos tiene una señal profética. Entonces miramos la naturaleza de cada uno de esos pactos. Entonces miremos los diferentes pactos. El pacto edénico fue hecho en Edén. Fue un pacto condicionalmente y se da a través de la dispensación de la inocencia. El pacto edénico gobernó la vida del hombre antes de que cayera en pecado. En el huerto del Edén, el hombre y la mujer eran responsables de unas condiciones que debían de cumplir. ¿Cuáles eran esas condiciones? Poblar la tierra con una nueva especie humana. Por eso yo les digo, creceos y multiplicados. Dominar la creación para provecho del hombre. Dios puso al hombre para que gobernara sobre la tierra, sobre los animales. Labrar y cuidar el huerto plantado en Edén. Lo que Dios había hecho a través de este pacto era que el hombre tenía que guardar, conservar, cuidar el lugar donde Dios lo había puesto. Guardarse de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Era el mandamiento, la condición para permanecer en ese pacto. El conocimiento del castigo. En caso de quebrantar el pacto, el hombre falló. La prueba de la desobediencia, la prueba de la obediencia quebrantando así el pacto edénico. El pacto condicional que Dios había establecido con el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso una condición, la obediencia. Pero cuando el hombre quebranta el pacto, se quebranta un pacto que había sido condicional ¿a qué? A la obediencia. Y fue algo que Dios ya había establecido con el hombre. Ahora, cada pacto tenía una señal. En el caso del pacto edénico, la señal era el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, Dios dice que al expulsar al hombre, lo expulsó con el propósito que no alcanzara su mano sobre el árbol de la vida para que viviera. Entonces, allí está el árbol de la vida de por medio. El pacto adámico. Adán aquí representa toda la humanidad. Los elementos del pacto adámico son hecho con Adán después de haber pecado, Génesis 3, 14, 24. Fue también un pacto condicional. El pacto adámico gobernó la vida del hombre en su estado caído.
las condiciones que se establecen en este pacto han de continuar hasta la edad del reino milenial, cuando la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dentro de la redención está la redención del alma, el precio que Cristo pagó por nuestra redención, pero también está la redención de la tierra. La tierra va a ser redimida. Esa tierra que fue caída, que fue maldecida, será restaurada en el tiempo milenial. ¿Cómo? En ese tiempo el ve que la cultiva la gente y la tierra como que va a ser mejor, produce mejor, ¿sí? Al ser restaurada. Pues hermano, usted se imagina 1000 años de paz gobernado por Dios. Por dicho, Dios le va a poner todo al hombre. Si no coger y comer. De cierta manera, el milenio va a ser la demostración de Dios al hombre, demostrándole, mire, lo que yo quise hacer en el principio fue esto, pero ustedes no quisieron. Esto fue lo que ustedes se perdieron por no obedecer. Y sin embargo, Dios no es injusto para castigar al hombre. Dios le va a permitir al hombre y a la humanidad gozar de esos beneficios y ver el desarrollo milenial para que ellos puedan ser sentenciados. Es como cuando usted le dice a su hijo, hiciste esto, bueno, te la voy a pasar, la próxima vez te castigo. Entonces, Dios va a castigar a la humanidad, por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y aunque la paga del pecado es muerte, sin embargo, antes de que el hombre sea condenado y sea llevado expuesto a la muerte, Dios le va a permitir gozar de privilegios y mirar los beneficios que Él traía a través del Evangelio, los cuales la gente no aceptó ni creyó. Entonces, por eso Dios no es injusto, sino que Dios a cada cual le da las cosas. Para nosotros va a ser una maravilla, pero no para los hombres. La serpiente es el instrumento que Satanás usó y cayó bajo maldición. ¿Quién habló por ahí? Yo. ¿Usted? Ah. La promesa de la redención incondicional, tanto que el hombre, incondicional del hombre por el Redentor. Entonces el hombre no podía salvarse, necesita un Redentor.